quería comentarles un poco el panorama astrológico, pero poniendo el foco en Saturno y sobre todo para explicar a aquella gente que no conoce tanto astrología, poder detenerme un poquito más en este planeta y poder comprender el movimiento que está teniendo a nivel colectivo y personal y cómo nos influye a nosotros tanto en lo personal, como les decía, y en lo colectivo. Entonces, primero definamos que Saturno es un planeta que tiene que ver con la estructura. Es un planeta que además tiene una influencia desde el punto de vista colectivo o social. Podemos dividir los planetas en planetas personales, planetas sociales y transpersonales. Los planetas, de alguna manera, los podemos medir o pensar como funciones psíquicas de la conciencia, ¿no? Como el equivalente de un planeta tiene que ver con una función psíquica dentro nuestro. Entonces Saturno va a tener que ver con nuestra capacidad para sostenernos, es la capacidad del autosostén, va a tener que ver con las figuras de autoridad, con la primer figura de autoridad, sobre todo en nuestras vidas, que es la figura del padre, y va a tener que ver muy profundamente en el contexto de lo colectivo y de lo social con las figuras de autoridad que nos encontramos en el mundo, ¿no? Jefes, gobernantes, con las instituciones, va a tener que ver con la ley, con las normas, y sobre todo desde el punto de vista psíquico va a tener que ver con el deber ser, ¿no? Como cómo se va construyendo un yo social, es nuestra capacidad de autosostén como adultos, y también va a tener que ver en el cuerpo físico con el equivalente de los huesos. Los huesos es este lugar esencial y es nuestra estructura, ¿no? Cuando miramos una casa o cuando miramos un edificio, eso va a tener un lugar de estructura que es el hormigón, ¿no? Como el lugar bien esencial que sostiene toda la estructura. Entonces, los huesos en nosotros es ese equivalente, es ese lugar que nos permite la columna vertebral estar erguidos, los huesos, sobre los huesos se van organizando, ¿no? Tendones, músculos, se va armando todo el cuerpo, pero el lugar esencial son nuestros huesos. Y entonces, de hecho, cuando decimos que algo nos toca profundamente, decimos, bueno, me caló los huesos, ¿no? Esas frases como que llegan muy a la esencia, al lugar más esencial nuestro. Entonces Saturno va a tener que ver con la esencia, con la estructura, y va a tener que ver sobre todo con este lugar de autoridad y de construcción en el tiempo. Cronos, en la mitología, Saturno, tiene que ver con el tiempo y con este lugar de construir, de hacer en el tiempo, ¿no? Como esta función psíquica de ir pudiendo proyectar en el tiempo e ir construyendo. Es un planeta que va a regir el signo de Capricornio, que Capricornio tiene que ver justamente con el lugar de la construcción de las formas, con los logros, con las metas. Entonces, cuando pensamos este planeta que tiene una órbita entre 28 y 29 años, muchas veces cuando hago la carta y hablamos con personas que están en esa etapa de la vida, hablamos como de un momento de consolidación, ¿no? Como Saturno llega a su lugar natal y entonces se constituye una primer forma, que lo llamamos el retorno de Saturno. Por lo tanto, entre los 28 y 29 años, una persona está en un momento de la vida en donde recibió una estructura, esta estructura que recibe psíquica, económica, de todo tipo, emocional, que la recibe a través de su familia de origen y sobre todo a través de la figura del padre, ¿no? como un lugar de autoridad. La persona está en condiciones de sentir esa estructura y a partir de ahí, entre los 28 y 29 años, entonces comenzar la propia estructura en función de lo heredado. Un camino de individuación que va a tener que ver con discriminar, bueno, aquello que tomé, aquello que heredé, que me constituye, qué es lo que continúo y qué es lo que busco por mí mismo en mi propia búsqueda. Entonces, entre los 28 y los 56 años, que se está haciendo la segunda vuelta de Saturno, el individuo está construyendo su propia forma, por supuesto que a partir de lo heredado, pero encontrando su camino individual. Luego, entre los 56 y los 84 años, es ya el momento de dar al mundo, ¿sí? de poner al servicio y de estar construyendo una forma muy singular que va a quedar en el mundo como un regalo, ¿no? Como un dar. El
dharmas, ¿no? Como aquello que en el propósito encuentro y doy y brindo. Entonces, Saturno desde el lugar individual va a tener que ver con cómo vamos construyendo una identidad, y esa identidad va a tener que ver con sentir la propia autoridad. Cuando pensamos en autoridad, enseguida pensamos en alguien que me dice lo que tengo que hacer, o en un lugar más rígido, ¿no? Como más de deber ser. Pero es interesante que la palabra autoridad tiene que ver con hacer crecer, ¿no? Como permitir que algo crezca. Y es interesante que desde el punto de vista también individual, la figura del padre es una figura que pone límites, es la figura que dice de alguna manera esto sí, esto no. Cuando pensamos en contraposición a la función lunar, ¿no? Que la luna es como lo que contiene y lo que da calorcito y cuida y nutre, la función, digamos, saturnina, que muchas veces está ligada a la función paterna, tiene que ver con este lugar de límite, de sostén, es otro tipo de protección, es la protección que tiene que ver con el límite y con el dar permiso para salir al mundo. Esta es la figura paterna y es la figura de Saturno. O sea que dar permiso tiene que ver con permitir crecer. Siempre que vemos una función en astrología, siempre vamos a dar las dos caras, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso hago mención a la luna, porque Saturno-Luna son un juego de polaridad donde están en combinación. Pero hablando ahora estrictamente de la función saturnina, decimos, bueno, figura de autoridad, figura del padre. En el proceso individual tiene que ver con cómo yo voy primero sintiendo que esa estructura la tomo de afuera y la voy construyendo luego dentro de mí hasta poder convertirme en un adulto y sentir que yo soy mi propio sostén, ¿sí? Y mi propia autoridad. Entonces, así como mientras soy un niño recibo ese permiso y esa autoridad de afuera, cuando me voy construyendo en un adulto, voy desarrollando esa función de autoridad y yo mismo me doy permiso para ir hacia el mundo y crecer. Como les decía, que la raíz de la palabra autoridad tiene que ver con hacer crecer, permitir crecer. Cuando lo pensamos desde el punto de vista social, es exactamente lo mismo. Las figuras de autoridad en el afuera tienen esa función arquetípica. Después en la realidad suceden muchas cosas y eso va a tener que ver con cómo tenemos nuestro Saturno en nuestra carta natal, cómo se va constituyendo esa figura de autoridad y con cómo nos vamos encontrando en el mundo diferentes figuras de autoridad, y eso ya va a tener que ver con cómo tenemos a Saturno en nuestra carta. Pero desde el punto de vista social y arquetípico, entonces Saturno va a tener que ver con estas figuras de autoridad, con la ley, con las normas y con la construcción social y con cómo nos comportamos dentro de ese contexto social y cómo ese contexto social no solamente lo están construyendo las figuras de autoridad, sino nosotros en nuestra conciencia de nuestro propio Saturno, respetando las normas, acordando, colaborando con los procesos, cooperando con los procesos colectivos. De alguna manera, estamos en un momento donde cuando Plutón entró en Capricornio, que es el signo que rige Saturno, en el 2009, empezó, como les decía en un video anterior, a escucharse una voz lejana que nos pedía que transformemos el mundo de las formas, cómo fuimos armando formas, contextos sociales, cómo fuimos armando sistemas económicos, como por ejemplo el capitalismo. O sea, hay un contexto que empezó muy fuertemente en el 2009 que nos empezó a pedir desde lo social, desde lo colectivo, que empecemos a revisar que esas formas construidas hasta el momento entraron en un proceso de transformación. Quiere decir que algo tiene que morir para renacer en algo nuevo. Eso lo escuchamos como una voz lejana. Era como algo que no nos apelaba profundamente en el proceso individual. No lo veíamos como movimientos en el mundo en ese momento económicos, procesos más globales como Estados Unidos, que en ese momento tiene una crisis muy importante y entra en un proceso muy fuerte de desconstrucción, ¿no? Cómo se cae la bolsa, cómo armaron esa burbuja en relación a la construcción inmobiliaria, en fin, lo podíamos ver cómo esto iba sucediendo en distintas partes del mundo y sobre todo en Estados Unidos, que era el referente mundial de la primer potencia, y cómo se cambiaban ahí los papeles con China, que parecía que entonces
pasaba China a ser más fuerte en ese momento que Estados Unidos. Bueno, y formaba parte de una macroeconomía mundial y no nos interpelaba realmente en nuestro proceso individual. Era, como les decía, una voz lejana. Ahora bien, esto se fue cada vez más acercando hasta el momento en el que hace 2 años entra Saturno en el signo de Capricornio, y sobre todo el año pasado que Saturno y Plutón estuvieron juntos en Capricornio durante todo el año y se hizo, digamos, la conjunción en diciembre, pero esto se sintió durante todo 2019, donde Saturno, forma, estructura, deber ser, esencia, construcción, entra de la mano con Plutón, planeta que tiene que ver con las transformaciones profundas, y con Plutón es el regente de Escorpio, que dice, bueno, algo tiene que morir para poder renacer en algo nuevo. ¿Qué tiene que morir? Bueno, la forma en la que construimos autoridad, la forma en la que hacemos crecer. Recuerden que les decía que la palabra autoridad tenía que ver con hacer crecer. Entonces, la manera que tenemos de hacer crecer algo tiene que morir. Tiene que morir para poder renacer en una nueva manera. Bien. Bueno, esto está sucediendo como inconsciente colectivo, donde hay algo que no puede ser más como era, necesita ser distinto, lo nuevo todavía no está creado, porque todavía necesitamos seguir vivenciando, experimentando la sensación de que algo está muriendo. Y eso para la conciencia no es tan fácil y generalmente viene a través de experiencias de límite y de dolor, donde algo que quiero que sea no puede ser, es un límite. Esto que está pasando con este síntoma del coronavirus es un límite, es una, más allá de las teorías que podemos tener, conspiratorias o cómo nace la enfermedad, más allá de no me quiero ir por ahí porque entiendo que no es provechoso, sí entender que esto es una realidad. Saturno nos muestra la realidad, lo que es. Y esto está sucediendo, y esto nos coloca a todos en un lugar muy complejo en este momento, porque tanto desde lo colectivo como desde lo personal, necesitamos darle espacio a que algo tiene que morir. Y no solamente el peligro de contagiarnos una enfermedad que puede tener determinadas causas, sino que está muriendo algo mucho más complejo, que es la forma en la que nos estructuramos, la forma en donde están nuestros valores. Los huesos es lo más esencial, es bien ese lugar de esencia que nos permite desde ahí ir armándonos, estructurándonos. Entonces, comprendamos que esto en el plano metafórico es lo que está muriendo algo muy esencial, una manera que tiene que ver con cómo nos estructuramos y con cómo hacemos crecer, tanto a nosotros mismos como las construcciones de las formas sociales, cómo entendemos hoy la sociedad, el sistema económico, por ejemplo, el sistema de intercambio del dar y del recibir. Esto también tiene que ver con otros tránsitos que están sucediendo en paralelo, pero ahora me quiero focalizar bien en que podamos comprender este movimiento de Saturno. A su vez, entonces Saturno nos está reflejando cómo está en este proceso de tener que morir, de tener que de alguna manera soltar ciertos lugares que están muy enquistados, y aparece un síntoma a nivel colectivo, convirtiéndose en una pandemia, que nos obliga a tocar un límite. Y ese límite, la metáfora que contiene la enfermedad, nos obliga a aislarnos para sentir y darnos cuenta que estamos profundamente unidos, porque en cuanto entramos en contacto, entramos en una zona de riesgo. Entonces tenemos que aislarnos para darnos cuenta que en realidad estamos profundamente unidos. Para comprender que se cierran las fronteras. Entonces, si se cierran las fronteras, ¿qué nos sucede? Ese dar y ese recibir, ese lugar de intercambio económico que tenemos, cultural y económico que tenemos con otros países, se cierra. Entonces hay algo que estaba funcionando globalizadamente
que va a tener que dejar de funcionar globalizadamente. Entonces esto nos obliga también en la metáfora a entender cómo tenemos que empezar a crear una economía quizás regional a partir de estos cierres de fronteras. Entonces hay algo donde está contenida la metáfora de la enfermedad o del síntoma que nos lleva a tener que estructurarnos de otra manera. Las cosas tal cual estábamos haciéndolas no las podemos seguir haciendo. Es como que todo entró en un proceso de caos. Entonces, crisis es la pérdida de un punto de referencia estable. Ahora caos es la pérdida de todos los puntos. Entonces nosotros más que en una crisis estamos atravesando una etapa de caos. Y esto es positivo a pesar de que en este momento sintamos mucha confusión, que es parte de este momento. Sintamos también dolor porque las cosas tal cual estaban siendo no pueden ser, entonces se nos ven impedidos determinados proyectos o cosas que teníamos pensados para hacer. Esto en el plano económico, pero en el plano afectivo también. Hay mucha gente que está lejos de las personas que quiere y no sabe qué va a pasar, entonces hay mucha incertidumbre. Entonces todo esto nos hace vivir una situación inesperada de la cual no tenemos referencia, ¿sí? Porque esta es la primera vez que estamos viviendo esto todos. Si bien nuestros ancestros vivieron situaciones muy parecidas, están en una memoria más inconsciente, no están como experiencia de la cual se puede tomar el aprendizaje y rápidamente saber cómo responder. O sea que cómo respondemos a esto es algo que estamos aprendiendo, que estamos experimentando todos y cada uno desde su lugar. Ahora, ¿cuál sería la posibilidad de que todo este caos, que toda esta sensación de incertidumbre, toda esta sensación de que se desestructura algo y que algo tiene que morir, se pueda convertir en un valor? ¿Cómo le podemos dar sentido a la experiencia de lo que estamos viviendo? Porque comprender la experiencia y darle sentido nos puede ayudar a enfrentar esta situación con más fortaleza, pudiendo visionar y vislumbrar una posibilidad de cambio a futuro. Como les decía, Saturno entonces, haciendo este pasaje por Capricornio, nos está mostrando cómo hay formas que son obsoletas, que ya son viejas, en contacto con Plutón, diciéndonos algo tiene que morir, hay algo de la estructura que tiene que morir. La forma en la que vemos la realidad necesita entonces transformarse. Al mismo tiempo, Saturno ahora hizo una entrada en el signo Acuario. Durante este año va a ser 3 entradas, ¿no? El planeta entra en el signo y después retrograda y pasa nuevamente al signo de Capricornio. Ahora está en Acuario, mostrándonos una relación con, por ejemplo, la tecnología, que Acuario tiene que ver con la tecnología. Entonces, estamos todos como tratando de impulsar las actividades que hacemos a través de la red, nos comunicamos a través de la red, porque no podemos establecer este vínculo desde lo personal. Entonces, nos está mostrando como, por un lado, estamos en este contacto, descubriendo nuevas formas de comunicación, nuevas formas de acceso, nuevas formas de llevar nuestras actividades adelante. Esa es una forma en la que se está mostrando Saturno en Acuario. También nos está mostrando este límite, porque Saturno allí donde está nos va a mostrar un límite. Entonces también, al mismo tiempo que se despliega el recurso de la tecnología como forma de contacto, también existe este lugar en donde nos sentimos limitados a la hora de poder entrar en contacto. Yo, por ejemplo, en mi trabajo estoy atendiendo a mis pacientes a través de internet y por supuesto que para mí es un límite porque yo disfruto el contacto personal, muchas de las cosas que desarrollo en el trabajo tienen que ver con el contacto, ¿no? Como cuando hago Reiki o cuando hago la sanación con los cuencos, quizás la parte verbal y la parte de comunicación a través de la palabra sí la puedo llevar adelante dentro de lo que es las sesiones online, pero hay una parte del trabajo que disfruto muchísimo y sobre todo la parte de la conexión humana, el contacto con el otro, que en este momento no lo puedo tener y que mis pacientes tampoco lo pueden tener. Entonces, estamos tocando ese límite, pero ese límite nos tiene que servir para justamente repensar la forma en la que nos estábamos estructurando, qué es lo que estábamos dejando excluido. Como les mencionaba en un video anterior,
donde hice la meditación de reconciliación con la Madre Tierra, que la pueden encontrar en el canal de YouTube, porque es algo que la hice para que la podamos seguir haciendo en el tiempo, por eso la dejé colgada en el canal, para que no solamente sea el día, ¿no?, de la meditación global, sino para que podamos seguir trabajando esta conciencia de cómo tenemos que reestructurar la primera relación, que es la relación con la Madre Tierra, con los recursos naturales y con cómo estamos haciendo uso de esos recursos. Vuelvo a Saturno, vuelvo a la relación de autoridad, de hacer crecer, de estar dentro nuestro en un acto de responsabilidad. Como les decía, responsabilidad es respuesta hábil. Entonces tenemos que encontrar en este momento de caos la posibilidad de dar sentido a esto que está sucediendo, tanto desde lo individual como desde lo colectivo. ¿Cuáles son las cosas que estábamos haciendo por obligación y por deber ser? Es una oportunidad en este momento para soltarlas, para dejarlas ir y empezar a crear, a visionar formas nuevas. Acuario tiene que ver con el futuro. Acuario es la energía de la creatividad, de lo nuevo, de lo que no se repite. Entonces, con Saturno entrando en Acuario, estamos teniendo la posibilidad de empezar a visionar, de empezar a tocar cómo hay algo de lo nuevo que se viene. Pero claramente este año 2020 no es un año en donde se va a instalar lo nuevo. Es un año para terminar de soltar, de agotar lo viejo y empezar a visionar aquello que sí se va a poner en marcha el año próximo. Cuando sí Saturno entre definitivamente en el signo de Acuario, que esto va a ser para fin de año, para mediados de diciembre. Entonces es importante que entendamos que va a haber momentos en el año fuertes donde se nos va a pedir internamente que podamos asistir a esta sensación de que algo que era ya no es más posible. Y eso duele, eso incomoda, eso nos desorienta. Y es importante que podamos tener recursos internos para poder enfrentar estas situaciones que se están manifestando, entendiendo que hay un proceso de evolución, que no es simplemente una experiencia de pérdida, porque si nosotros connotamos este proceso de transformación solo como pérdida, ahí es donde nos quedamos devastados internamente y no creamos la conciencia de que todo este proceso, en donde sí hay muchas cosas que se están perdiendo y hay muchas cosas que no pueden ser como eran, tienen que servir como una conciencia de despertar. Les hablaba también en un video anterior de empezar a desarrollar el sentimiento de cooperación, ¿no? Como salir de la competitividad a la cooperación, de poder salir del miedo e ir hacia el amor. Esos son recursos importantes que van a estar en proceso a lo largo del año como desarrollo de conciencia individual para volcarlo a lo social. Pero también hay otros niveles de despertares muy profundos que todavía no los podemos tocar, que todavía no los podemos ver, pero que sí podemos abrirle espacio interno en el corazón a comprender qué significa que en los próximos 2 años y medio Saturno va a estar por el signo de Acuario y que tenemos que estructurar, y ahí sí va a empezar a darse la posibilidad de manifestar algo nuevo. Esto va a ser recién a partir del año próximo, ¿no? Finales de este año, principios del año próximo. Mientras que este año vamos a tener que ser muy conscientes de que vamos a tener que soltar. Y soltar, como les decía, no es fácil, pero si lo hacemos de tal manera que confiamos en un proceso, en un devenir, donde se está articulando un movimiento que es para el bien mayor, quizás podamos hacer ese proceso de una manera mucho más consciente y con menos dolor o con menos apego. El mes de junio, sobre todo para finales de junio, es un mes muy importante porque en ese momento se vuelve a hacer la conjunción de Plutón y Júpiter, que es esta conjunción que empezó ahora el 4 de abril, que va a durar todo el año y que nos está enrostrando como esta forma capricorniana de autoridad, de formas viejas, necesita soltarse, necesita morir. Entonces vamos a tener un momento en el año que va a ser un punto de inflexión para mí, julio, donde realmente ahí se va a poner con mucha más claridad esto que les estoy mencionando y esto que estamos empezando a sentir y que empezó muy profundamente ahora en el mes de abril,
Y en julio se vuelve, digamos, a un proceso donde Saturno vuelve a Capricornio, o sea que vamos a estar en un movimiento bastante profundo, donde nuevamente Saturno va a volver a Capricornio. Entonces, que esto va a ser más o menos desde los primeros días de julio hasta diciembre, donde Saturno ya vuelve a pasar y a entrar definitivamente en Acuario. Ese proceso, ¿sí?, que va de julio a noviembre, diciembre, es muy importante porque es todo un proceso interno, tanto individual como colectivo, de tomar realmente conciencia de qué es lo que tiene que morir. Todavía no lo vemos claro qué es lo que tiene que morir. Empezamos a decir cosas como, bueno, ¿cuál es la relación con la madre tierra? A partir de cómo se comporta la naturaleza, en cómo nos guardamos, y entonces empieza a haber todo un flujo de energía de circulación muy interesante con los animales, bueno, con la atmósfera. Pero todavía no terminamos de comprender qué tenemos que modificar en lo individual, cuál es la responsabilidad individual de generar nuevas formas. Insisto en cada video que tenemos que plantearnos nuestras maneras de consumir y tenemos que plantearnos qué hacemos con los desechos, con la basura. Hasta que no entendamos este círculo, esta circulación de energía entre consumismo, explotación, desechos, basura, contaminación, hasta que no podamos comprender bien ese circuito, no vamos a entender qué es lo que tiene que morir y por qué y para qué estamos en esta relación de caos en este momento con todo lo que nos sucede. Así que, para sintetizar un poco la charla, estamos creando dentro nuestro, sin tener demasiada conciencia, una nueva forma. Lo primero que estamos sintiendo a nivel más consciente es que la forma en la que nos estructuramos, tanto individualmente como colectivamente, el tipo de relación también inmadura que mantenemos con las figuras de autoridad, pensemos en la relación que mantenemos muchas veces hasta naif con nuestros gobernantes, ¿no?, esperando que nos solucionen todo, también no viendo las luces y las sombras de las figuras de autoridad que nosotros mismos elegimos porque queremos imaginarnos que va a haber ahí un gran padre que nos va a solucionar todo lo que nos duele, como si nosotros no tenemos la responsabilidad sobre la construcción social. Entonces, esta relación que tenemos como personas cívicas dentro de la sociedad y la relación que establecemos con las figuras de autoridad, dejar de ser niños para pasar a ser adultos responsables, ¿no? Y entonces asumir nuestro rol social y nuestro rol dentro de la comunidad. Todo esto se está desarticulando. Tenemos que empezar entonces a cubrir esos espacios nuevos, la construcción de esos espacios nuevos. También tenemos que entender cómo este repliegue, este ir hacia adentro, tiene que ver con dónde estaban nuestros valores. Nuestros valores hasta ahora fueron generados desde el hacer y desde el tener, y no tanto desde el ser. Entonces hay una repolarización ahora a la energía receptiva, que es la energía femenina. No confundamos cuando hablo de energía femenina y masculina con temas de género, ¿eh? La energía masculina es una energía que está tanto en hombres y mujeres, que es la acción y el hacer, y la energía femenina también está en hombres y mujeres, y es la energía que tiene que ver con la receptividad. Entonces, en este momento hay una repolarización en donde como sociedad estamos teniendo que estar todos hacia adentro, en una actitud mucho más receptiva, no haciendo tanto en el mundo, y a partir de que no hacemos tanto en el mundo, la madre tierra empieza a equilibrarse y empieza a entrar en un estado de equilibrio. Entonces es muy importante también que podamos ver esa metáfora, que nos hagamos cargo de esto, qué comportamientos van a tener que modificarse profundamente después de todo este proceso de la cuarentena, etc. Pues si no es como, bueno, pasa esto, estoy ansioso de que esto termine, vuelvo a mi vida normal, me sigo comportando como siempre y es como, bueno, acá no ha pasado nada. Y no se trata de eso, se trata de que
después de todo este proceso, realmente dejemos que este proceso nos modifique, nos transforme en nuestra estructura, en un lugar muy esencial. Tenemos que permitir, por eso es tan importante, todo el movimiento emocional que está en este momento en cada uno de nosotros. ¿Y qué estamos haciendo con nuestras emociones? Quizás hasta el momento no teníamos como una conciencia de gestionar nuestras emociones, de cómo darles lugar a lo que sentimos. Ahora sí tenemos espacio para hablar de lo que sentimos, de lo que nos pasa con todo esto, y a replantearnos también cómo estábamos viviendo nuestra vida hasta el día de hoy. Estábamos haciendo lo que queríamos, éramos coherentes con nosotros mismos, estábamos conectados con nuestro deseo o no. Tal vez no estábamos conectados con nuestro deseo, ni siquiera sabíamos qué queríamos. Y ahora es un momento de reflexión para poder pensar qué queremos. Entonces, todo este proceso donde Saturno, además, como les decía en un video anterior, Saturno se juntó con Marte, que Marte es el planeta de los deseos, ¿sí? El planeta que tiene que ver con la acción, cómo nos impulsa. Esta relación que empezaron Marte y Saturno, ahora va a tener todo un proceso que va a revelarse o que va a manifestarse muy claramente a mediados de 2021. Entonces es importante que nosotros empecemos realmente a tener el ejercicio de ver cómo nos sentimos, de ver qué queremos, qué cosas nuevas necesitamos manifestar en nuestra vida, cómo esos despertares, cómo esas intenciones de manifestar algo nuevo pueden tener un impacto positivo a través de nuestro aporte en la comunidad, pensando formas realmente creativas en cuanto a lo que tiene que ver con el consumo y que tiene que ver con los desechos. Parece que es muy importante que realmente podamos empezar a desarrollar una mente ecológica. Una mente ecológica la tienen prácticamente todos los seres vivos de este planeta menos nosotros. Nosotros como humanidad no tenemos mente ecológica. O sea, hay algo que nos disociamos del entorno, entonces cuando hacemos algo muchas veces dañando al entorno no nos importa. Y en general las especies tienen su autorregulación en todos sus comportamientos y todo lo que hacen forma parte de un ecosistema. Nosotros, como tenemos la capacidad de pensar y de observar lo que hacemos y de construir en el tiempo, es como que tenemos que ahí como que hacer un ajuste. Tenemos la habilidad de la creación, venimos a crear, pero todavía esa capacidad de crear no está en sintonía, como les decía, con una mente ecológica. Entonces el ego va construyendo a partir de su beneficio personal, de su autosatisfacción, y no importa si en el medio destruyo todo, por ejemplo con los monocultivos o con una serie de cosas donde se destruye el planeta, se producen deforestaciones gigantes que hacen que el planeta no pueda respirar, que los árboles son los pulmones del planeta, y en ese sentido también la metáfora del síntoma hace que veamos algo muy interesante, que es la falta de aire. Y así podemos mirar en un pensamiento análogo muchas metáforas que tiene la sintomatología y las cuestiones que propone el coronavirus para entender cómo nos está dando un mensaje, nos está dando una información para que esa información nos ayude a volver a encontrar el camino.